La palabra de Dios. Le voy a leer una versión que se llama El árbol de la vida. Versión El árbol de la vida. Dice así en este pasaje: el plan de Adonai permanece para siempre. Mire, es un plan que es inconmovible. El plan de Dios se va a cumplir. Le guste o no le guste a las tinieblas, hermanos, que Dios lo reprenda al diablo. El plan de Dios se va a cumplir. Continúa diciendo: los propósitos de su corazón de generación en generación. Yo quiero hablarle a usted en esta noche de qué es lo que Dios quiere hacer a través de sus generaciones, de generación en generación, de generación tras generación. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros, hermanos? Como para venir a fortalecer un poquitito más su fe, como para venir a ministrar un poquitito más su corazón, en el sentido de que confiemos más en el Señor, porque Él tiene en su mano nuestras familias, hermano. Él tiene en su mano nuestras generaciones. Y el primer punto que yo le quiero dejar ahí es que los propósitos del corazón de Dios se van a cumplir, van a permanecer de generación tras generación. Dios tiene un propósito. Cuando nosotros llegamos a la vida del Evangelio, comenzamos a entrar en un proceso de perfeccionamiento, en un proceso de santificación, pero juntamente con ese proceso también llegan situaciones difíciles. A ver cuántos ya estando en el Señor han tenido situaciones de adversidad, de dificultad. A ver, levante la mano, los que han tenido. A ver cuántos están pasando algún momento ahorita difícil. Levante la manito. Mire cómo están ahí, ¿verdad? Hay situaciones difíciles. Pero en medio de esas situaciones difíciles hay un propósito de Dios para usted, para su casa. Cuando llegamos al Evangelio, a veces nos pasa, casi siempre, nos pasa que solo recibimos al Señor y comienzan a venir un montón de problemas que no teníamos antes. Y en medio de esas dificultades, pareciera, comienza a llegar un mensaje a nuestra mente, al corazón, de que pareciera que se contradice la Biblia. Porque por un lado viene el Señor y comienza a hablar de sus promesas, comienza a hablar de lo que Él quiere hacer en la Escritura. Los predicadores, los pastores, los ministros nos comienzan a enseñar lo que dice la palabra. Pero lo que estamos viendo en la realidad actual, presente de nuestra vida, pareciera que lo contradice. Pareciera que fuera contrario. Lo primero, yo sé que usted ya lo sabe, pero lo primero que tenemos que entender es que esas situaciones difíciles el Señor las permite para que por medio de ellas nos vayamos perfeccionando, que vayamos confiando más en Él. Mire lo que dice Romanos 8:28. Ese versículo dice que a los que amamos al Señor, a ver cuántos aman al Señor. Amén. Los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas que suceden nos ayudan a bien. ¿Por qué? Porque todo lo que va pasando es conforme al propósito de los que hemos sido llamados. Eso es lo que dice ese verso. Entonces hay un propósito, pero ¿qué es el propósito? Fíjese que me fui a buscar lo que significa la palabra propósito que aparece ahí en el verso. Y es la palabra griega prótesis o protesis. Y esa palabra significa exposición de una cosa poniéndola a la vista. Eso es un propósito. Exponer algo para ponerlo a la vista. Y esa misma palabra propósito también significa pan de la proposición. Seguramente usted ha escuchado hablar del pan de la proposición. Si se va ahí en su imaginación al tabernáculo, ¿verdad? Del desierto. Ahí en el tabernáculo usted sabe que primero estaba el atrio, después estaba el lugar santo y más allá en lo más profundo del tabernáculo estaba el lugar más santo, el lugar santísimo. Pero ahí en el lugar santo, en el cubículo de en medio, digámoslo así, en la parte central del tabernáculo, ahí había una mesa que tenía 12 panes. Y esa mesa con esos panes era la mesa de los panes de la proposición. Pero
adelante, digamos que aquí estaba la mesa de los panes. Frente a ella, en el otro costado del tabernáculo, ¿qué es lo que había? A ver, ayúdeme usted, ¿qué es lo que había? ¿Qué es lo que había? De frente a la mesa, el altar del incienso estaba así como hacia el lado, ya para entrar al lugar santísimo. Pero enfrente de la mesa, ¿qué es lo que había? El candelero, ¿verdad? Ahí estaba el candelero. Y cuando usted se va a estudiar lo que era el candelero y cómo estaba puesto, cómo estaba la disposición de las lamparillas, dice que el candelero tenía las lamparillas y esas lamparitas iluminaban ¿hacia dónde, hermano? Hacia arriba. Usted ha visto los candeleros que a veces hacen ahí para adornos en las casas. ¿Los ha visto? Es más, yo no sé si usted ha visto alguna foto del candelero que se supone que ya tienen listo allá en Israel para edificar el tercer templo. ¿Lo ha visto alguna vez? Normalmente esos candeleros que se ponen en las casas como adorno, tienen sus lamparitas, ¿verdad? Ahí arriba. Pero generalmente los que los hacen ponen esas lamparitas viendo hacia arriba. No sé si las ha visto usted. Las ponen viendo hacia arriba. Pero no es eso lo que dice la Biblia. La Biblia lo que dice es que cada una de esas lamparitas iluminaba hacia enfrente, hacia adelante. ¿Y qué es lo que había delante del candelero? Estaba la mesa de los panes. Entonces lo que el candelero iluminaba al entrar al lugar santo era la mesa de los panes. Ahora bien, la Biblia dice que el candelero, ¿quién es el candelero en la Biblia? ¿Qué dice la Biblia quién es el candelero? La iglesia, ¿verdad? El candelero, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, son las iglesias. El candelero es la iglesia. Entonces vea que el candelero, conforme a la disposición que Dios estructuró dentro del tabernáculo, era de que estuviera iluminando hacia donde estaba el pan, hacia donde estaba el pan de la mesa de la proposición. Y el pan, pues usted sabe que es figura de la palabra en la escritura, ¿verdad? Cada vez que vamos leyendo y aparece por ahí el pan es figura de la palabra de Dios. Entonces vea, decíamos hace un momento que la palabra propósito significa, entre sus diferentes significados, acepciones, significa también pan de la proposición. Eso quiere decir, hermano, que si nosotros como candelero, como la iglesia del Señor, queremos encontrar cuál es el propósito de Dios en nuestras generaciones, tenemos que ver al pan, tenemos que ver la palabra de Dios. Mire, eso es lo primero que yo le quiero dejar para que ese propósito lo vayamos entendiendo, porque hay dificultades. Y las dificultades generalmente, no siempre, pero generalmente son parte de la formación que Dios tiene para nosotros. Pero el enemigo suele utilizarlas para engañar, para sembrar engaño y que entren esas dudas. ¿Por qué será que el pastor me predica esto? ¿Por qué será que la Biblia dice esto? Pero lo que yo veo en mi vida, en mi realidad, es lo contrario. Viene el enemigo y utiliza esos tiempos de dificultad para tratar de engañar a la iglesia, debilitar a la iglesia. Entonces, cuando somos familias, cuando somos generaciones de libro, de pan, de Biblia, encontramos con mayor facilidad cuál es el propósito de cada una de esas pruebas que Dios permite en nuestra vida. Vamos encontrándole sentido a esas situaciones difíciles. ¿Pero por qué? Porque logramos entender de que Dios tiene un propósito para nuestras generaciones, hermano. ¿Usted desea conocer cuál es el propósito de Dios para su familia? Habrán dudas a veces, ¿qué será? Yo a veces pienso, hermano, ¿verdad? Porque Dios tiene un plan trazado para cada uno. Pero ahí en el pensar de uno, ¿verdad? A veces dice uno, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué seguirá ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? Yo aquí ya en esto ya no. Yo creo que tiene que venir algo nuevo de Dios, pero lo nuevo de Dios todavía no llega.
Entonces uno entra en esa interrogante en su mente de decir, ¿y ahora qué? Para que podamos conocer el propósito de Dios, hermanos, lo que tenemos que hacer es irnos a la Biblia, leer la Biblia. Y como estamos hablando de generaciones, tenemos que hablar de aquel pasaje que dice, por ejemplo, instruye al niño en su camino. Mire el deber de los padres. Levanten la mano los que son padres aquí, por favor. Los que son padres, mire cuántos padres hay. Instruye al niño, instruye a tus generaciones en su camino, para que cuando crezca, cuando sea viejo, no se aparte de ese mismo camino. Que conozca el pan de la proposición, que conozca cuál es el propósito de Dios en la vida de ellos también. ¿Tendrá usted algún hijo, hermano, que anda, hermana también, que anda ahí como descarriadito un poquitito? ¿Tendrá usted un hijo o una hija que es como malcriadita, como que no termina de encauzar en el camino de Dios? Hay un propósito. Dios va a hacer algo en ella también. Dios va a hacer algo en él también. Pero tenemos que ser familias, generaciones de pan. Por eso dice la Biblia también: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Usted quiere iluminar su propósito, el propósito de Dios en su vida? Tiene que ir a la Biblia y leer la Biblia. Déjeme avanzar un poquito más. En Efesios 3:11, en la versión Reina Valera 60 dice, está hablando Pablo ahí y dice, conforme al propósito eterno. Mire que ahí dice el propósito generacional. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Sabe lo que está diciendo aquí Pablo? Así en resumidas cuentas, él está diciendo, hay un propósito eterno de parte de Dios. No desmayen cuando vengan las tribulaciones. Hay un propósito de Dios para su vida. Hay un propósito de Dios para sus generaciones. No desmaye cuando vengan las tribulaciones. No desmaye, no pierda el aliento. Siga adelante. ¿Se acuerda lo que decía David? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No voy a temer porque yo sé que Dios está conmigo. Y hay un propósito de Dios para mí. Hay un propósito de Dios para toda mi familia y mis generaciones también. Sus generaciones están en las mejores manos. Están en las manos de Dios. Están en las mejores manos. No desmaye. Sí, pero es que la situación se está poniendo difícil. No desmaye. Sí, pero es que allá afuera cada vez está peor. No desmaye. Sí, es que el hermano se fue a ver la Barbie allá al cine. No vino a la iglesia hoy. Hermano, no desmaye. No permita que el fluir del mundo, del sistema del mundo, lo atrape y lo engañe. Hay un montón de gente, mire, es increíble. Mi esposa tiene su negocio ahí, ¿verdad? Un centro comercial, y hay cines ahí. Y creo que ayer comenzó esa cuestión de la Barbie, ¿verdad? Dice que anda cualquier cantidad de gente, hermano. Cualquier cantidad de gente viendo esa película, y un montón de gente vestida de rosado ahí iban para allá, haciendo fila para ver la Barbie, hermano. Están como dormidos, la gente está dormida. Está como desmayada espiritualmente hablando. No se deje llevar por la corriente del mundo. Hermano, no desmaye cuando venga la tribulación. Hay un propósito de Dios para su casa. El Señor ahí va a estar. Pero recuerde, tenemos que ser gente del libro. El propósito está en el libro. Dice Deuteronomio 6:6, estas palabras que yo te mando hoy, el pan, la palabra, estarán sobre tu corazón y las repetirás. Mira, hay que repetirla, volverla a decir, volverla a enseñar. La misma palabra, hermano Rubén, la misma palabra, volverla a decir, porque aquí dice, la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino. Cuando usted va ahí en el carro, en el bus, en el transporte, donde sea, por el camino, ir hablando de la palabra con sus hijos, al acostarte y cuando te levantes, en todo tiempo, hermano. Gente de libro, porque en el libro vamos a encontrar el propósito a las diferentes situaciones que se vienen, y eso no nos va a debilitar. Déjeme ver el segundo punto que quiero dejarle. Acompáñame por favor a Éxodo 3:15. En la versión de las Américas dice,
Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se hará memoria. Diga conmigo: hacer memoria. Con más fuerza: hacer memoria. Con él se hará memoria de mí, dice el Señor, de generación en generación. Entonces, lo primero es que tenemos que saber que hay un propósito en Dios para nuestras generaciones. Pero lo segundo es poder entender de que nuestras generaciones tienen que aprender a no olvidarse de Dios. No olvidarse de Dios, hacer memoria de Él de generación tras generación. Tal vez en esto lo voy a enfocar en algo un poquito diferente a lo que le trasladé en el primer punto. Y es que también en el camino del Evangelio llega un momento, usted sabe que no para siempre se trilla el trigo, ¿verdad? No para siempre, sino que llega un momento en el que también el Señor comienza a añadir bendiciones. Y comienza usted a ver el favor de Dios. Hermanos, ¿cuántos han sido bendecidos por el Señor? Levanten la mano los que han sido bendecidos por el Señor. Amén, ¿verdad? Yo creo que todos. Entonces comienza a venir la bendición, comienza usted a ver cómo su alma va prosperando, su casa va prosperando, la obra de sus manos, su trabajo, su negocio va prosperando también. ¿Por qué? Porque Dios comienza a bendecir. Pero hay que tener cuidado, porque a veces la prosperidad, si no la sabemos entender y no la sabemos manejar, también puede dañarnos. Mire lo que dice Deuteronomio 8:11. Dice ahí, le voy a leer varios versos, pero dice ahí: cuídate de no olvidar al Señor. Dígale al hermano que tiene a su lado: no te olvides del Señor. Dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea, mire lo que dice: no sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y tu oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique. Mira qué bendición. Todo bendecido, hermano, todo multiplicado. Dice el verso 14: entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Mire, la bendición le va a llegar, hermano. Aunque solo dos dijeron amén. La bendición le va a llegar. Pero cuando le llegue la bendición, que la bendición no lo aparte del que lo bendijo. Que la bendición no lo vaya a apartar, que no lo vaya a hacer olvidarse del que lo bendijo. Y esto hay que enseñárselo a nuestras generaciones. Por eso decía aquí: se hará memoria de mí por medio de mi nombre, de generación tras generación, dice el Señor. Pero hay que tener cuidado porque el Señor, hermano, a usted ya lo sacó del mundo. El Señor ya lo sacó de Egipto a usted, de la casa de servidumbre. Usted ya no está ahí. Usted ya no es esclavo de las tinieblas. Usted ya no está ahí en un estado de muerte, perdido en delitos y pecados, muerto en delitos y pecados. No. Usted ya no está ahí. Y Dios ya lo está bendiciendo, y cada vez lo va a ir bendiciendo más. Usted va a ir viendo el favor de Dios en su casa, en sus generaciones. Pero no se olvide del Señor. La Biblia lo dice, ya lo leímos. La Biblia lo dice y ya lo leímos. No sé si ustedes lo han visto. Yo sí lo he visto. Lo he visto. Cómo gente deja de servir y deja de congregarse porque tienen su empresa ahora, porque les está yendo bien, porque cada vez tienen más clientes. Yo lo he visto, hermano. ¿Usted lo ha visto, no? ¿Verdad que lo hemos visto? Sucede. Se olvidan del Señor. Cuando usted se los encuentra y empiezan a platicar, y mire, hermano, ¿y qué pasó? Ya no lo volví a ver, y en el servicio se retiró, y ahí le ponen un montón de cosas. Imagínese usted, hermano. Yo no sé si usted pasa pensando en el arrebatamiento. Le aconsejo que lo haga, que no haya un día en el que usted no piense en el arrebatamiento. Que no haya un día. Todos los días usted tiene que pensar: ¿y si fuera hoy? ¿Y si regresa hoy?
Imagínense, hermanos, esos hermanitos que andan allá afuera porque están bien bendecidos y se olvidaron de Dios por causa de la bendición. Está bien que venga la bendición. La bendición la amamos, llamamos la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén a ello? Pero no por causa de la bendición nos vamos a olvidar del Señor, hermano. Tenemos que estar ahí cerca de Dios. Mire, dice aquí en Deuteronomio 4:9: por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos, dice esta versión. Las cosas hermosas que Dios ha hecho en su vida, hermano, transmítaselas a sus generaciones, para que ellos conozcan también al Dios de nuestros padres, para que ellos conozcan al Dios de los padres de ellos, que son ustedes, para que ellos también conozcan al Dios que puede hacer grandes maravillas en la vida de ellos también, porque es un Dios, hermano, que trabaja en las generaciones. Solamente cuide y guarde su alma con diligencia. Hay demasiada contaminación allá afuera. Han habido terribles contaminaciones a lo largo de la historia de la humanidad. Pero lo que se está viendo ahora y lo que vendrá, seguramente van a ser las peores aberraciones que se verán en la historia, hermano. Y eso está ahí, ya está sucediendo, está ahí, está a las puertas. Por lo tanto, hermano, tenemos que guardar y cuidar nuestra alma con diligencia. No olvidar de lo que Dios ha hecho y transmitirlo a nuestras generaciones, porque toda esa contaminación, la mayor parte de esa contaminación que hay allá afuera, va enfocada a las generaciones más pequeñas, a los más jóvenes. Hay que tener mucho cuidado, hermano, que se cumplen en su vida, que se cumplen en sus generaciones lo que dice Pablo allá en Romanos: ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni principado, nada, ni los poderes, ni lo porvenir, nada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermano, que nada nos separa, que nada nos haga olvidar lo que Dios ha hecho. Déjeme pasar a una más. La siguiente está en el libro de los Salmos también, en el capítulo 90, en el versículo 1. Dice en la versión de las Américas: oración de Moisés, hombre de Dios. Señor, mire la oración de Moisés: Señor, tú has sido un refugio para nosotros. Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Hermano, nuestra familia tiene que saber que tenemos un refugio. Nuestra familia tiene que saber que aunque haya problemas allá afuera y que vengan problemas más duros de allá afuera hacia nosotros, hermano, nuestra familia tiene que saber, nuestras generaciones tienen que saber que tenemos un refugio. Y ese mismo refugio que tenía Moisés también es nuestro refugio de generación en generación. Hablando la Biblia de Pablo y Bernabé, dice que ellos estaban fortaleciendo a los hermanos. Si los estaban fortaleciendo, hermanos, ¿por qué era? Ayúdenme usted a predicar. Platiquemos aquí con confianza. Si hay que ir a fortalecer a un hermano, ¿por qué hay que ir a fortalecerlo? Porque está débil, ¿verdad? Está debilitado. Y dice la Biblia en ese pasaje que está en los Hechos, en el capítulo 14, 22, ahí lo va a encontrar, que ellos estaban, en el contexto lo va a encontrar, que ellos estaban fortaleciendo a los hermanos estaban debilitados. ¿Y cómo lo fortalecían? Diciéndoles: hermanos, es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Entonces, en otras palabras, les estaba diciendo: van a haber problemas, van a haber clavos, pero tenemos refugio. Tenemos refugio, van a haber problemas, pero tenemos un refugio. El mismo Señor Jesús dijo, cuando estaba entre nosotros, Él mismo dijo: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, porque yo ya he vencido al mundo. Entonces, hermanos, el Señor claramente en su palabra nos muestra que van a haber dificultades, van a haber situaciones de aflicción, pero que no se le olvide que tiene un refugio de generación tras generación.
Sus generaciones están en las manos del Señor, no les va a faltar nada. No les va a faltar nada en el nombre de Jesús. Mire, me fui a buscar cuando empecé a leer esto de que el Señor es nuestro refugio de generación en generación. Me fui a buscar los pasajes que hablan de que el Señor es nuestro refugio. Y me encontré, pongamos ahí la diapositiva, porfa. Normalmente no suelo poner diapositivas tan cargadas como esa. Pero si alguien le quiere tomar una fotito, se la puede tomar. Por eso se la puse. Porque todos esos pasajes que aparecen ahí, seguramente hay más. Si usted busca en otras versiones va a encontrar más. Pero yo me fui a buscar aquí, creo que entre la Reina Valera y la de las Américas me moví para buscar estos pasajes. Y encontré que en todos esos versos dice que Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. ¿Ante quién? Ante el enemigo, dice. En Salmos 143, 9. Ante el enemigo, Dios es nuestro refugio. Cuando vienen ataques de las tinieblas, tenemos refugio. Dice en 2 Samuel 22 que el Señor es nuestro refugio ante la violencia. Mire, pueden haber maldades, injusticias, robos, fraude, violaciones, hermano, pérdidas. Todo eso conlleva violencia. Pero en medio de todo eso dice, tienes un refugio, dice el Señor. Yo soy tu refugio en medio de la violencia. Dice también en el Salmo 9 que el Señor es nuestro refugio ante la pobreza de espíritu. Cuando alguien está en la debilidad, así como Pablo y Bernabé, que fueron a fortalecer a aquellos hermanos, en debilidad, opresiones, heridas en el alma, hermano. En medio de esas situaciones de dificultad, de debilidad, ahí en la pobreza de espíritu tienes un refugio también. Hay que tener mucho cuidado con la pobreza de espíritu porque puede conducir a un estado de depresión. Y ahí el enemigo ya se está moviendo. En medio de tu depresión, ahí también está Dios. Ahí Dios te puede servir como un refugio porque Él es tu pronto auxilio, hermano. Mire, dice también en el Salmo 31:4 que Él es nuestro refugio ante las ataduras. Tenemos un refugio ante la esclavitud del pecado. Si alguien está peleando todavía contra algún vicio, contra algún pecado que está oculto, que no logra vencer, tal vez ya no está ni oculto el pecado, ya te ministraste una vez, 2 veces te ministraste, 3 veces te ministraste por causa del mismo pecado y te sigue dominando. Aún ahí en medio de esa situación, el Señor te dice, yo soy tu refugio. En la angustia, en el Salmo 32:7, también es nuestro refugio. Cuando hay miedo, terror, humillación, escasez, angustia que viene por la escasez, incertidumbre en el futuro, desgracias, tenemos un refugio, hermano. En el Salmo 62:6 dice tenemos un refugio para las situaciones que nos quieren hacer resbalar, el pecado, la duda, la conmoción, la incredulidad, la falta de fe. La falta de fe nos puede hacer resbalar también, porque Dios te dice, yo voy a estar contigo, y uno mira la situación y uno dice, y a saber si Dios ya no está conmigo, y comienza a perder fe, se comienza a debilitar y eso lo hace resbalar. Tienes un refugio en medio de la incredulidad. En medio de las tormentas hay refugio, Isaías 25:4. En medio de las situaciones de hambre, problemas económicos, insolvencia, hay deudas, no vemos cómo lograr pagarlas. Ahí tienes un refugio. Él es tu proveedor. Él se proveerá. Él te va a dar la salida para que puedas encontrar el camino y poder honrar esa responsabilidad que tienes. Y finalmente, ante la calamidad, dice Jeremías 17:17, también tenemos un refugio, que es nuestro Señor. La calamidad son adversidades, desastres. Viene el destructor y te destruye. Algo de tu vida, algún área de tu vida te quiere tratar de destruir. Hay un refugio que se llama Jehová nuestro Dios, hermano. La infelicidad, cuando llega la tristeza, no hay felicidad. En medio de esas calamidades, ahí tienes un refugio. Tienes que correr a tu pronto auxilio, a ese refugio que tienes en Dios. Le voy a leer 1 Samuel 2:2, como para que sea como un sello para este punto que estamos viendo ahorita. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como Él.
no hay un refugio mejor, hermano, que el Dios que hemos decidido seguir. No hay un refugio como el Dios, hermano, que ha establecido aquel pacto generacional para nuestra vida. No hay, hermano, no hay un refugio como el Dios nuestro. Déjeme pasar al siguiente. El siguiente está en Lamentaciones 5:19. Dice ahí en la versión de las Américas: mas tú, oh Señor, reinas para siempre, tu trono permanece de generación en generación. Entonces vea que también en el plan de Dios está contemplado que en sus generaciones esté establecido el trono de Dios. El trono de Dios. Cuando hablamos de trono, la palabra trono viene de una palabra hebrea que se dice o se escribe kiseh, y quiere decir estar cubierto. Mire que cuando esté el trono de Dios en una casa, en una familia, esa familia está cubierta. Trono significa asiento de honor, de poder y de autoridad. Y también viene de una raíz primaria que significa cubrir y llenar vacíos. Esto es bien importante, esto es clave, hermano. Cubrir y llenar vacíos es clave. Vuelvo al punto. Cuando entramos en este camino del evangelio, de la vida en Dios, Él comienza a restaurarnos. ¿Cuántos dicen amén? Comenzamos a ser reedificados. Tal vez venimos en cenizas, en ruinas, hermanos, la vida hecha pedazos, y ahí venimos a los pies del Señor y Él comienza a restaurar, comienza a reedificar, comienza a levantar lo que estaba destruido, y se comienza a ver cómo Dios lo comienza a hacer. En medio de esa reedificación, muchas veces hay liberaciones. No sé de qué lo ha liberado el Señor a usted, pero en este caminar el Señor nos libera también de muchas cosas, de muchas ataduras. Tal vez había una atracción antes por la música del mundo y ahora ya no puede estar eso ahí, hermano. Ya no. Tal vez antes había atracción por algunas situaciones pecaminosas, pero eso ahora ya no puede estar en usted. ¿Sabe por qué? Porque usted ya vino al Señor, y el Señor lo que quiere es irlo liberando de todos esos apetitos de pecado que pueden estar ahí todavía. Y cuando se va dando esa liberación, tiene que pasar eso que dice ahí. Trono significa llenar vacíos. Cuando el trono de Dios está en nuestra vida, entonces todo aquello que el Señor va echando fuera de nosotros, todo aquello de lo que nos va liberando el Señor, tiene que ser sustituido por otra cosa. Tiene que llenarse ese vacío. El trono de Dios lo llena. Cuando usted permite que el trono de Dios esté en su casa, en sus generaciones, cuando usted le dice al Señor: entrónate en mi vida, gobierna tú, que esté tu trono en mi vida, que esté tu trono en mi familia, que esté tu trono en mi matrimonio, que esté tu trono en mi relación con mis hijos. Entonces ahí, hermano, el trono de Dios va a hacer lo necesario para llenar esos vacíos que dejaron las liberaciones que el mismo Dios hizo en usted. Pero tienen que llenar. ¿Sabe cómo es? Mira, aquí me pusieron una botellita de agua. Esta botella de agua ahorita está llena. Está llena. Si usted quiere meter más agua aquí, ya no cabe, hermano. Si usted le comienza a echar más agua a esto aquí, lo que va a pasar es que se va a resbalar. ¿Por qué? Porque está llena. No cabe nada acá. Así es como cuando nosotros venimos al Señor. Venimos llenos, pero de pecado, de ataduras, de inmundicias, hermano, de persecuciones ancestrales. Traemos un montón de cosas malas. Pero viene el Señor y nos comienza a liberar. Y entonces comienza a salir aquello que nos tenía llenos. Y se comienza a vaciar y a vaciar la botellita que somos nosotros. Cuando queda vacía, tiene que llenarse otra vez. Y esto es imperativo, hermano. Tiene que llenarse otra vez. Porque si no se llena otra vez, va a estar vacía. Y la Biblia dice que cuando un espíritu inmundo sale de la casa donde estaba, es echado de la casa donde estaba, se va a vagar por lugares secos, y al no encontrar reposo, dice para sí mismo: volveré a la casa de donde salí. Y si la encuentra vacía, se vuelve a meter, hermano.
Entonces, cuando esas cosas de las cuales Dios nos ha liberado tratan de regresar a nosotros, tiene que llegar a un lugar donde ya no quepa, donde ya no pueda entrar. Pero para que ya no pueda entrar, tiene que estar lleno aquel lugar de donde salió el espíritu inmundo. Y por eso es que trono significa llenar vacíos. Cuando permitimos que el trono de Dios esté en nuestra vida y en nuestra familia, hermano, esos vacíos son reemplazados. Esa llenura que teníamos antes, que dejó un vacío tras la liberación que Dios da, es reemplazada por otra llenura, la llenura del trono de Dios, del Espíritu Santo de nuestro Señor. Tiene que haber presencia de trono, hermano, para que nuestras generaciones vayan fluyendo en ese propósito que Dios tiene para nosotros, hermano. Tiene que ser familias de trono. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos para identificar si en una familia está el trono de Dios o no? Y para eso le voy a dar una serie de pasajes que no se los voy a leer, pero sí se los voy a poner ahí también en pantalla. Lo va a poner el hermano para que le tome una fotito y que usted lo vaya a revisar también allá a su casa. Todos esos pasajes que van a estar ahí en pantalla hablan del trono de Dios y habla de cosas que hay en el trono de Dios o que suceden alrededor del trono de Dios. Entonces, si esas mismas cosas están en nuestra casa, ahí está el trono. Si eso mismo que vamos a ver ahorita está en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestras generaciones, ahí está el trono de Dios. Pero si falta, hay que revisarlo para traerlo y llenar esos vacíos de los que estábamos hablando. El primero es que Cristo tiene que ser el centro. En Apocalipsis 5:6 dice que en medio del trono estaba el cordero como inmolado. En medio del trono estaba un cordero como inmolado. Lo primero, para que haya trono en nuestra casa, que se evidencie que hay trono de Dios en nuestra casa, es que Cristo sea el centro. Cristo tiene que estar en medio. ¿Es Cristo céntrica la familia? ¿Todo gira alrededor del Señor, de la persona de Dios, de la persona de Cristo? La Biblia entera, los 66 libros, todos los 66 libros, de una u otra manera, son cristocéntricos. Todos hablan del Señor Jesucristo. Todos los libros, aún los del Antiguo Testamento también. Todos hablan de nuestro Señor Jesucristo o del oficio que Él iba a venir a desarrollar. Toda la Biblia es cristocéntrica. De la misma manera, así como dice Apocalipsis 5:6, que en medio del trono estaba el cordero. De esa misma manera, en medio de nuestra familia, para que se ponga en evidencia de que ahí está el trono de Dios, todo tiene que girar alrededor de Cristo. Pregúntale al hermano que tiene a su lado: hermano, ¿en medio de tu familia está el Señor? En Hebreos 4:16 dice, no se lo voy a leer, pero dice ahí: acerquémonos con confianza al trono de la gracia, donde también encontraremos el oportuno socorro y también recibamos misericordia, dice la palabra. El trono de la gracia. Un hogar que tiene trono, en un hogar donde está el trono del Señor, hay misericordia, hay gracia y también hay ayuda oportuna. Estoy hablando ya a nivel familiar. Tiene que haber confianza de padres con hijos. Tiene que haber confianza de hijos con padres para poder hablar de las situaciones que se están dando, los problemitas. Uno tiene hijos, ¿verdad? Y uno los va viendo. Y todos los hijos son diferentes, hermano. ¿Verdad que todos los hijos son diferentes? ¿Verdad que sí? Todos son diferentes. Yo tengo 2 hijos y son diferentes. Con uno se me hacía más fácil hablar de situaciones que le iban pasando, ¿verdad? En medio de la adolescencia y todo eso. El otro, hermano, ¡ay, Dios santo! Hay que sacarle con cuchara y si acaso le saca algo, no cuenta nada. Hermano, ahí está, tenemos que estar encima, siguiéndolo para que todo esté bien. Gracias a Dios es un buen muchacho en el camino del Señor. Pero es así, ¿verdad? Que es como más encerradito. Entonces tiene que haber confianza, porque aquí dice: acércate pues con confianza al trono de la gracia. Donde está el trono del Señor tiene que haber confianza, tiene que haber gracia también. Mire, en Apocalipsis 4:5 dice que delante del trono estaba los 7 espíritus de Dios.
dice que habían 7 lámparas que ardían en fuego. Y esas 7 lámparas dice que son los 7 espíritus de Dios. Cuando hay trono en una casa, en una familia, ahí hay unción también. Cada quien tendrá la unción que Dios le dé. Cada quien va a tener los dones y la unción que Dios le dé. Pero tiene que haber unción. Porque aquí dice, delante del trono, ahí están los 7 espíritus. Y le digo algo más. Mire, le voy a decir algo más. Pongamos la tablita donde están todos los versos, porfa. En la pantalla. Yo le comencé hablando en este punto del trono de Apocalipsis 5:6. Si usted lo lee, ahí en Apocalipsis 5:6, dice que en medio del trono estaba el Cordero. Pero lo describe. Dice que el Cordero tenía 7 ojos. Y esos 7 ojos son los 7 espíritus de Dios. Ahora le estoy leyendo o le estoy compartiendo acerca de Apocalipsis 4:5. Le hablé primero de Apocalipsis 5:6. Ahí aparece el Cordero y dice que el Cordero tenía 7 ojos. Y esos 7 ojos son los espíritus de Dios. Después le estoy hablando en el tercer punto de la unción. Y dice en Apocalipsis 4:5 de que delante del trono habían 7 lámparas ahí que ardían en fuego y que esas lámparas eran los 7 espíritus de Dios. Mire lo que le quiero hacer aquí una como comparación. En el primer punto dice que estaba el Cordero y en él estaban los 7 espíritus de Dios. En el tercer punto dice que alrededor del trono están los 7 espíritus de Dios. Le quiero sacar algo de ahí. No es lo mismo que en una casa, por ejemplo, en la iglesia aquí donde estamos. Yo le garantizo, hermano, con toda seguridad, que aquí están los 7 espíritus del Señor. Pero una cosa es que aquí estén los 7 espíritus del Señor y otra cosa es que estén en usted. En el primer punto decía que los 7 espíritus estaban en el Cordero. En el tercer punto dice que están alrededor del trono. No es lo mismo que aquí esté la unción en esta iglesia a que usted tenga la unción. No es lo mismo a que la unción esté en un hogar, porque la unción va a estar desde el momento que son hijos de Dios. La unción ahí está disponible, pero hay que echar mano de ella. Hay que buscar la unción para que la unción no solamente esté alrededor del trono, sino que esté también en mí y que se vea en el hogar, que se vea en la casa, en la familia. Mire, en el cuarto, en el Salmo 9:4 dice que el Señor se sentó en su trono para juzgar con justicia. Entonces, donde hay una familia que tiene el trono de Dios, ahí no hay preferencia, se juzga con justicia. No hay preferencias entre hijos, no hay preferencias que este, yo lo quiero más a este que a este no, aunque no se diga. Pero a veces se pone como en evidencia de que hay preferencias. Hermano, dice la Biblia que Dios no hace excepción de personas. Y eso mismo tiene que verse en el hogar. Por eso es que dice, en el trono se sentó el Señor juzgando con justicia. La familia que tiene trono, ahí hay justicia, hermano. Ahí hay justicia. ¿Ha escuchado usted que nosotros tenemos una sola boca, pero tenemos 2 oídos? ¿Por qué solo tenemos una boca y tenemos 2 oídos? ¿Por qué tenemos 2 oídos? ¿Sabe por qué? Porque con 2 oídos uno escucha a las dos partes, y no se va sesgado hacia un solo lado, sino que le da la oportunidad, juzgando con justicia a ambas partes, para que ambas partes puedan decir lo que pasó. El quinto que le quiero dejar, donde hay trono de Dios, está en Apocalipsis 5:11 hasta el 13, y lo puede leer en su Biblia. Pero ahí dice que alrededor del trono había alabanza. Entonces, en el hogar donde hay trono, ahí hay alabanza, hermano. ¿Sabe lo que dice en Joel 3:20? No se lo voy a leer, pero en Joel 3:20 dice: Judá será habitada para siempre, por generación y generación. Judá será habitada para siempre, por generación y generación. Dice la versión que me puse a leer yo. Y cuando me fui a ver lo que significa la palabra habitada, donde dice Judá será habitada, esa palabra habitada quiere decir permanece. Judá, usted sabe lo que significa también, es alabanza. Judá es alabanza. Entonces es como que dijera en ese pasaje de Joel,
La alabanza permanecerá para siempre, de generación en generación. Nuestras generaciones tienen que ser generaciones de alabanza. Cuando hay alabanza en la familia, ahí hay trono. Diga conmigo, trono. La siguiente que le quiero dejar está en Apocalipsis 7:11. Hay trono en un hogar cuando delante de ese trono, en ese entorno familiar, hay adoración. Apocalipsis 7:11 al 12. Apocalipsis 7:11 al 12. Anótelo ahí o léalo ahí en su Biblia. Dice que ahí alrededor del trono había adoración. Cuando hablamos de adoración, hermano, es un estilo de vida. Adoración es cantar, claro que sí, pero también es una forma de vida, un estilo de vida, un conjunto de costumbres que conforman una cultura, y tiene que ser la cultura divina. En medio de un hogar donde está el trono de Dios no puede haber idolatría, no puede haber idolatría. Tiene que haber adoración genuina solamente al Dios que vive y reina, solamente al Dios verdadero. Tiene que haber adoración, hermano. ¿Sabe por qué? Porque en Éxodo 25 dice que no hay que adorar dioses ajenos. Y seguidamente dice el Señor ahí: porque yo castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Está hablando de generaciones ahí. Dice el Señor: cuando hay idolatría, yo castigo esa iniquidad. La idolatría es iniquidad. La idolatría es iniquidad. Y usted sabe que idolatría no solamente es una estatua, no, eso ya no, hermano. Idolatría es cualquier cosa que lo aparta a usted de Dios. Cualquier cosa que una persona ponga adelante de Dios, eso es idolatría. Y viene el Señor y dice: yo castigo la idolatría, yo castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y a la cuarta generación. Es algo generacional. Entonces tiene que haber adoración genuina. Donde hay un hogar que adora, hermano, ahí está el trono de Dios. Y finalmente la última del trono es Apocalipsis 8:3. Ahí dice que había un ángel que llevaba incienso para añadirlo a las oraciones de los santos, y ese incienso que llevaba el ángel fue puesto delante del trono. Entonces, trono en medio de una familia hay cuando la familia ora, individualmente y también en unidad, como familia. En medio de esas generaciones, ahí hay trono, cuando hay oración. Entonces vea todo lo que, ahí tengo uno más aquí todavía. Zacarías 6:13 dice que será sacerdote sobre su trono, hablando de Cristo, proféticamente hablando. Es un pasaje profético, mesiánico. Dice ahí: será sacerdote sobre su trono, sobre el trono del Señor. Entonces vea que trono no solamente significa reino, no solamente habla de gobierno, habla también de sacerdocio. Entonces una familia que tiene el trono de Dios es una familia que sirve al Señor, hermano. Es una familia que sirve. Pregúntale al hermano que tiene a su lado: hermano, ¿está sirviendo? Dígale, ¿está sirviendo al Señor? ¿En qué área sirves tú? Diga. ¿En qué área está sirviendo? Mire, déjeme avanzar un poquito más. Déjeme pasar al quinto. Ahorita hablamos de que el trono tiene que estar en medio de nuestras generaciones. En Éxodo 17:16 dice: una mano se alzó contra el trono de Yah. Le estoy leyendo la versión Castilian. Una mano se alzó contra el trono de Yah. Por eso Yahvé está en guerra contra Amalek de generación en generación. Aquí está hablando de una situación ya distinta. Dice: hay una mano que se levantó. Mira que estábamos hablando del trono de Dios en el punto anterior. De generación en generación mi trono ahí va a estar, decía el Señor. De generación en generación. Pero viene el diablo y dice: de generación en generación va a estar tu trono ahí. De generación en generación levanto mi mano contra ese trono. En ese otro verso. De generación en generación voy a levantar mi mano contra tu trono, Señor, dice el diablo. Que Dios lo reprenda. Figurativamente hablando, a través de Amalek, que es el que aparece ahí. Pero Amalek, hermano, hay que saberlo estudiar, porque Amalek, tal vez se lo voy a contar así un poco rápido para aprovechar mejor el tiempo. Amalek es figura de espíritus generacionales que pasan de generación en generación. Se transmiten de padres a hijos, de hijos a nietos, de nietos a bisnietos, y ahí va,
generación tras generación, es una persecución ancestral que se da. Eso es lo que tipifica a Amalek. Hay un ejemplo en la Biblia de un varón de la tribu de Benjamín que era Saúl. Viene el Señor y le dice a Saúl: ¿sabes qué? Enfrentá a Amalek y destruí todo lo que tenga Amalek. Destruílo todo, que no quede nada. Su ganado, nada, ni los más grandes ni los más pequeños, no dejes nada, ni al rey, nada, todo destruílo, que no quede nada, dijo el Señor. Y viene Saúl, si usted lee la historia, dice que él no destruyó todo, como le había mandado el Señor, sino que destruyó únicamente, así dice, destruyó únicamente lo que a los ojos de ellos era malo. Si usted lo analiza, ese pasaje lo que estaba diciendo es que delante de los ojos de Dios todo lo que tenía que ver con Amalek era malo, había que destruirlo. Pero vino Saúl y dijo: no, esto no lo miro yo tan malo, dejémoslo. Y lo dejaron, hermano. Y usted conoce seguramente el final de la historia, ¿verdad? Ahí fue cuando llega Samuel, ¿verdad? Ella le dice: mira, ¿sabes qué? El Señor ya te quitó porque no hiciste caso. Entonces, mis amados, cuando usted sigue estudiando la Biblia, llega al libro de Esther, y en el libro de Esther se levanta Amán, un enemigo del pueblo de Dios, y este era hijo de uno que se llamaba Amedata Agagego. Ese Amán venía del linaje de Agag, y Agag era el rey de Amalek que Saúl dejó con vida. Entonces vea qué tremendo que tiempo después llega Esther, aparece Esther y se levanta otro enemigo que venía del linaje de Amalek, venía ahí de la línea de Amalek, y él hace que se levante un edicto en contra del pueblo para hacer destruido el pueblo de Dios. Lo tremendo de esto es que cuando usted comienza a estudiar a Esther, se da cuenta de que ella venía, ¿de qué tribu, hermano? A ver, ayúdame usted. ¿De qué tribu venía Esther? ¿De dónde? ¿De dónde venía? ¿De qué tribu venía Esther? ¿Sabe de dónde venía? De la tribu de Benjamín. ¿De qué tribu era Saúl? De la tribu de Benjamín. Entonces vea que hay un ataque generacional ahí, sobre una misma tribu, sobre una misma familia, del mismo enemigo. Tiempo después. Y si usted sigue leyendo, o retornamos nuevamente, voy a leerle otro verso, pero voy a leerle el mismo verso, pero en otra versión. Éxodo 17:16, para que vea algo más. Dice aquí: y dijo, el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. ¿Sabe lo que está diciendo? Está calidad, ¿verdad? Porque ahí dice que el Señor va a ir a pelear contra Amalek. Eso está calidad. Y en las generaciones ahí va a estar siempre el Señor peleando contra Amalek. Pero si usted lo mira desde un ángulo distinto, usted se puede dar cuenta que Amalek va a estar siempre. Porque ¿por qué no viene y dice el Señor: ya vencí a Amalek, ya lo destruí? Dice: de generación en generación voy a pelear con él. Quiere decir que generación tras generación ahí va a estar Amalek molestando. Entonces hay clavo ahí, hermano. Hay problema. Pero tenemos que entender, viéndole el ángulo que realmente tenemos que ver, es que el Señor está en la batalla, hermano. Y si el Señor estaba en la batalla, la victoria ya está dada. Dice el Señor: yo voy a pelear contra Amalek de generación en generación, y yo voy a estar ahí en tu familia de generación en generación peleando en contra de él. La versión al día, en el mismo versículo dice: y exclamó: echa mano al estandarte del Señor, la guerra del Señor será contra Amalek y será de generación en generación. Hermano, tenemos un refugio, ya lo habían visto antes, tenemos un estandarte. Jehová Nisi es su nombre, Él es nuestro Dios, y Él dice: de generación tras generación voy a pelear contra Amalek. ¿Hay algún problema generacional que se mire en su familia? ¿Hay alguna batalla generacional que esté en medio de su familia?
el Señor le dice, de generación en generación voy a estar ahí yo. Y ahí voy a pelear, y ahí los voy a ayudar, y ahí van a vencer porque yo voy a estar con ustedes. Mira lo que hay que hacer para vencer a Amalek. Éxodo 30:21, dice aquí, versión Castilian: se lavarán las manos y los pies. Diga conmigo, nos lavaremos las manos y los pies. Y dice después aquí, y no morirán. Esta será una ley perpetua para ellos, perpetua, para Aarón y su descendencia, de generación en generación. Eso está hablando de limpieza, de limpiarse, de lavarse. Cuando se habla de lavar las manos y de lavar los pies, de lo que está hablando es de ministración del alma. Si hay una atadura que se va viendo en los padres, en los abuelos estaba, en los padres también, ahí vienen los hijos y con los mismos problemas, hermano, ahí está Amalek. Lo que hay que hacer es ministrar el alma profundamente para que eso sea quebrantado en el nombre de Jesús. Déjeme pasar al siguiente. El siguiente está en Daniel 4:3, dice ahí: cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación. Cuando habla la Biblia de la palabra dominio en este versículo, esa palabra significa gobernar y también significa, sobre todo, para efectos de lo que quiero trasladarle, permitir enseñorearse. Permitir enseñorearse. Jesús es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es el Señor, pero Él no obliga a nadie para enseñorearse. Él no obliga a nadie, hermano. Por lo menos todavía no. Más adelante iban a cambiar las cosas, pero ahorita no. Ahorita estamos en el tiempo de gracia, estamos en la dispensación de la gracia y todo es por ruegos, todo es por súplicas, todo es por ruegos, todo es por súplicas. Ahorita, entonces el Señor por eso es que dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces Él no obliga a nadie, Él va y toca. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que de generación en generación es su dominio, es su gobierno, eso es permitir que Él se enseñoree. Es decirle: Señor, aquí están mis generaciones, enseñoréate. ¿Se acuerda de Abraham? ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Abraham estaba a calidad, hermano. Le dieron una promesa, se cumple la promesa, viene el hijo de la promesa y estaba Isaac. Estaba feliz Abraham, estaba a calidad. Y viene de repente el Señor y le dice: ¿sabes qué? Ofrécemelo en sacrificio, holocausto. ¿A quién? A Isaac, sí, a Isaac. Y viene Abraham y se rasca la cabeza como me la estoy rascando yo ahorita. Pero inmediatamente agarra el cipote y se va en obediencia. Usted conoce la historia. Cuando ya Abraham estaba ahí a punto de sacrificar a su hijo, de ofrecerlo al Señor en ofrenda, viene el Señor y le dice: no lo hagas. Y le pone ahí un carnero y el sustituto ahí estaba para que el muchacho no fuera ofrecido. Usted conoce la historia. ¿Sabe de qué nos habla eso? De que Abraham entregó al Señor el señorío de sus generaciones. Abraham tenía la promesa: voy a multiplicar tu descendencia, te voy a dar un hijo de la promesa y de ahí va a venir una descendencia tremenda. Y viene el mismo Dios y de repente le dice: mira, ¿sabes qué? Sacrifícamelo. Y la descendencia, y entonces, ¿y a dónde quedó? Pero él va y no cuestiona, sino que obedece. Abraham le entregó al Señor el dominio sobre sus generaciones. Él sabía que Dios iba a cumplir de una forma u otra. Él lo sabía, porque también dice la Biblia allá en el Nuevo Testamento que Abraham sabía que Dios era poderoso para aún devolverle a su hijo de entre los muertos. Y así fue figurativamente, dice la palabra. Entonces se iba a cumplir, de una u otra forma se iba a cumplir. Y como él sabía que Dios iba a cumplir, que Dios no iba a mentirle, que Dios no iba a engañarlo, él vino y le dice: Señor, yo te lo entrego, me lo pediste en holocausto, aquí está, él es una ofrenda para ti, yo lo pongo en tus manos, yo entrego a mis generaciones en tus manos y te permito que te enseñorees, haz lo que quieras con él. Mire lo que pasó después, Génesis 22:16. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo. Miren, no le rehusó al hijo. Abraham le dijo: enseñoréate, Señor, aquí están mis hijos, enseñoréate de ellos, porque no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo,
de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz, dice el Señor. Hermano, cuando uno viene y le dice al Señor: enseñoréate de mi familia, enseñoréate de mí primero, enseñoréate de mi matrimonio, de mis hijos, hermano, y no le rehusamos nuestra familia al Señor, viene el Señor y nos lo devuelve con una bendición, con multiplicación, con bendición. Las puertas de tus enemigos, de Amalek, que estábamos leyendo antes, hermano, esas puertas ustedes las van a dominar. Ustedes las van a dominar en el nombre de Jesús. ¿Pero por qué? Porque no le rehusaron, sino que le dijeron al Señor: enseñoréate de mi familia y de mis generaciones. Punto final. Lucas 1:50. Dice aquí: y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. De generación en generación a los que le temen. Antes, para alcanzar la misericordia de Dios, solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar al lugar más santo, es decir, el lugar santísimo. Pero ahora el Señor Jesucristo rompió el velo que dividía el lugar más santo del lugar santo, permitiéndonos tener acceso libre al trono de la gracia, donde encontraremos, también dice el pasaje, misericordia, para recibir misericordia. Y dice el Señor ahí en Lucas 1:50 que la misericordia de Él es de generación tras generación. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. A tus generaciones también lo seguirá todos los días de su vida. La misericordia ahí va a estar. ¿Qué decimos entonces? Porque sobreabunda la misericordia y la gracia, entonces que también haya pecado, que haya libertinaje, de ninguna manera. Ya vimos en algún punto que dijimos: nosotros ya no podemos estar en eso, hay que sustituir llenuras, pero sepa que mientras estamos en este cuerpo de carne y sangre, el pecado nos va a envolver fácilmente, muchas veces. Y cuando eso suceda, recuerde que hay misericordia de generación en generación. Su familia, sus hijos tienen esa promesa también. Tal vez podemos poner el chart ya completo con los 7 puntos. Es un Dios, el Dios que adoramos, el Dios que servimos, es un Dios que ministra generaciones. Su familia está en las manos de Dios. Hay un propósito de parte de Dios. Solo no se olviden de Dios. Él es su refugio. Recuerde que el trono tiene que estar en medio de su familia. El Señor quiere derrotar a sus ancestros, espíritus cíclicos que vienen de generación en generación. Permítale gobernar, nada más permítale a Él gobernar. Él no lo va a hacer por la fuerza, Él lo quiere hacer voluntariamente. Él quiere hacer que sea porque usted lo quiere voluntariamente. Hermanos, no se olvide que Dios lo que está formando ahorita en su plan es un pueblo para que sea su familia, un pueblo para su gloria, pero es un pueblo de cogobierno. Para que el pueblo de Dios cogobierne juntamente con Él, tiene que ser un pueblo que esté dispuesto a confesar y a vivir aquello que dijo el Señor Jesucristo: que se haga tu voluntad. Tu voluntad, no la mía, tu voluntad. Cuando el pueblo de Dios llega a la estatura de decir que se haga la voluntad de Dios y no la mía, en ese momento, hermano, en ese momento es cuando el Señor ve que ya hemos alcanzado una estatura tal para que la bendición fluya con toda libertad. Pero tiene que ser un pueblo que voluntariamente se deje gobernar por Él, voluntariamente. No como los reyes de la tierra que muchas veces lo que tratan de hacer es imponer, ¿verdad? El caso del Señor no es así. Él quiere un pueblo que haga la voluntad de Él, pero voluntariamente. Él no obliga a nadie. Por eso les dijo a aquellos, cuando se fueron un montón de discípulos que estaban ahí, que Él les estaba diciendo: tienen que comer mi carne, tienen que comer mi sangre. Y todos se pusieron: ¿y qué es eso? Y se fueron un montón. Solo se quedaron los 12 ahí. Y les dijo a ellos: ¿y ustedes que también se van a ir ustedes? No obliga a nadie. Todo debe de ser voluntariamente.
tenemos que decirle: enseñoréate de mi casa. Si el hermano del teclado me acompaña para ministrar unos segundos. Es un Dios de generaciones. Cierre sus ojitos y póngase de pie. Póngase de pie. Dios de generaciones. Hay un propósito en medio de tu dificultad, de tu problema familiar. Hay un propósito. No te olvides del Señor, Él lo va a hacer. No sé si todos los que están aquí son ya de casa, pero si hubiera algún hermano, alguna persona que todavía no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, habrá alguien que todavía no haya aceptado al Señor Jesús como su Señor y Salvador, que quiera hacerlo en esta noche. Después de haber escuchado esta palabra, de entender un poquito más cómo Dios trabaja la familia, cómo Dios trabaja las generaciones, cómo hay promesas en medio de cada una de esas cosas que Dios hace en medio de las generaciones. Después de haber escuchado, quizás el Señor llegó a tu corazón para hacerte entender que solamente a través de Él puedes alcanzar salvación. Si hubiera alguien que no ha recibido al Señor, yo quiero invitarlo a que venga aquí al frente. Si quisiera hacerlo, corra, no se demore, no se detenga, porque es la única manera en que podrás alcanzar salvación, permitiendo que el Señor Jesús, mire cómo Él no obliga a nadie, es uno el que tiene que dar el paso, uno tiene que avanzar ahí y decirle: Señor, entra en mi vida, sé el Señor de mi vida. Pero si hubiera alguien en esa situación, que no lo detenga nada, que no haya nada en su mente, en su corazón, en su pasado, tal vez un pasado que ya conoce alguno de los que está aquí, que no te importe nada de eso, que lo único que te importe es que el Señor está aquí. Aquí está el Señor, aquí está el Espíritu de nuestro Dios, y Él quiere ungirte, pero antes quiere darte vida eterna, darte salvación. ¿Hay alguien entre ustedes que no haya aceptado al Señor todavía y quisiera hacerlo hoy? Es un paso de valentía, sí, porque hay una lucha en tu corazón, un paso de valentía, pero es un paso de valentía que dura solo un momento para entregarte una vida de eternidades junto al Señor, una vida de eternidades junto al Señor, en el Señor. ¿Habrá alguien que quisiera aceptar al Señor hoy? Si todos somos ya de casa, si todos ya estamos ahí en el camino, quiero hacer una segunda invitación. ¿Habrá alguien que quiere reconciliarse con el Señor? Recuerde lo que hablamos hoy, en algún momento lo tocamos. El pecado fácilmente nos envuelve, nos atrapa, nos hace resbalar. Pero Dios ha venido a decirte hoy: mi misericordia va de generación en generación. Familias, hay batalla en medio de las familias, hay adversidades en medio de la familia. Hoy podemos correr y apelar también y decirle: Señor, vengo delante de tu trono, Señor, delante de tu presencia, para que seas tú el que tome el control. Vengo a ratificar mi necesidad de que seas tú el que tome el control de mi familia. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Tal vez tienes una dificultad matrimonial y se mira cómo se va lastimando y lastimando ahí la relación. Pero viene el Señor y dice: yo soy un Dios de generaciones y restauro de generación en generación. O un hijo, una hija
que ves como aquel caso perdido, como un caso que ya no tiene vuelta atrás, que ya no tiene solución. Pero el Señor te dice: yo ahí estoy en medio de tu generación. ¿Habrá alguien que quisiera decirle al Señor y venir a presentarle al Señor sus generaciones? Decirle: Señor, bendice mi casa, necesito que entres en mi casa, que tu trono esté en mi casa, que gobiernes tú mi casa. Que Dios le bendiga. Que seas tú, Señor, que Dios le bendiga, obrando en mis generaciones, ponerlas en tus manos, que a mis hijos no les falte nada. Que Dios les bendiga, que encuentren todo en ti, la provisión, la bendición, toda la necesidad que hay en el recorrido. Señor, mis generaciones yo te las presento. Yo te las presento y las pongo en tus manos. Sé que hay un propósito tuyo, no me voy a olvidar de ti. Yo vengo a decirte que voy a encargarme de enseñarle a mis hijos, a mis nietos, a las generaciones que me permitas conocer, que tú eres el Señor, que tú eres el Dios de mis generaciones. Yo voy a hacer ese compromiso delante de ti, no me voy a olvidar y no voy a permitir que mis generaciones se olviden de ti. Te persigue el enemigo, te persiguen las dificultades, te persigue aquella situación que no logras ver salida. El Señor te dice: yo soy tu refugio en medio de la tempestad, yo soy tu torre fuerte en medio de la dificultad. Hay acecho de parte del enemigo, aún generacionalmente, aquel pecado que no logras vencer y todavía está ahí. Tal vez estás en el liderazgo y todavía está ahí. Pero viene el Señor a decirte: yo pelearé contra Amalek de generación en generación. Y cuando te haya dado la tierra prometida y cuando todos tus enemigos hayan sido puestos debajo de tus pies, dice el Señor, ahí dirás, se ha borrado para siempre la memoria de Amalek. Solamente corre y dile: Señor, aquí está mi vida, aquí están mis generaciones, te las presento, enseñoréate, entrónate, Señor, en mi casa. Gobierna tú mi casa. Gobierna, Señor, te la entrego voluntariamente. ¿Habrá alguien que quiera entregar su casa al Señor? Que quiera entregar su vida, sus hijos, su matrimonio al Señor. Que corra, que corra. Solamente tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Solamente en ti encuentro el oportuno socorro. Solo en ti, Señor. Ayúdanos, Padre bueno. Espíritu Santo, haz tu obra, Señor. Haz tu obra, Dios Santo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, generación tras generación. En el nombre de Cristo, generación tras generación. Bendición tras bendición. Hogares apartados y consagrados, separados para el Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Que tu presencia, Señor, que tu trono gobierne cada hogar, cada familia. Que sea tu trono, Señor, en todo momento. En mi casa habrá adoración para ti. En mi casa habrá alabanza para ti. En mi casa no faltará tu trono, Señor. No faltará tu trono. Tú eres Rey. Tú eres el Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Usted que está ahí en medio de los lugares, de la silla, levante su manito. Levante su manito. Oremos todos juntos. Señor, tu buena palabra hemos recibido. En medio de ella recibimos tus promesas, tu verdad. Eres un Dios que tiene en sus manos nuestras generaciones. Qué mejor lugar, qué mejor lugar, qué mejor lugar. Nuestras generaciones en tus manos, Señor. Aunque el enemigo se levante,
en tus manos estamos. Aunque los tiempos cambien, en tus manos estamos. Aunque todo se ponga difícil, en tus manos está nuestra libertad, nuestra salvación y nuestra eternidad. Y por ello te decimos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Espíritu Santo, llena tu pueblo, Señor. Que esa unción que viene de ti, esos 7 espíritus, Dios mío, que abunden en cada hogar, que abunden en medio de la iglesia, que llenen en el nombre de Jesús a cada uno de los que aquí están, aún de los que no vinieron hoy. Llena a cada uno en el nombre de Cristo, derramando dones nuevos, habilitaciones nuevas, Señor, llenando vacíos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Dígale gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que hiciste hoy. En el nombre de Jesús, gracias. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable.